Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ahí donde estén. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a este 10º encuentro del sentido del agua. Llegamos al número 10, número de lo perfecto según esta tradición. Y hoy nos encontramos en este sentido del agua en el reino mutante de la tierra. El encuentro de hoy nos vamos a adentrar a este reino, así como lo hemos hecho con el agua, con la madera, con el fuego. Y bueno, hoy vamos en ese ciclo Chen, que hemos visto ya, el fuego, justamente, que fue el encuentro anterior, genera la tierra, y hoy vamos a adentrarnos en las cualidades, en los ideogramas, en las funciones de órganos y de entrañas. Vamos a ver el recorrido del canal también, y justamente vamos a ver tratamientos de abordaje para patologías de este reino, ¿no? Del reino de la tierra. Y trayendo el sentido del agua, que es lo que titula todos estos encuentros, la tierra es quien regula el agua, como hemos visto en el ciclo Co de regulación, y esto lo podemos traer en el sentido de que si lo observamos en tierra, vemos cómo esa tierra moldea el agua, moldea los océanos, los ríos, los arroyos, y a su vez, ¿no? En esa dinámica también el agua va ejerciendo su fuerza, pero en el sentido de su regulación es quien tiene ese sentido, ¿no? El sentido de regular. Así que estamos llegando ya también en los reinos, viéndolos, porque esto la idea es verlos uno por uno para comprender las cualidades, las funciones, qué órganos, qué entrañas, cómo funciona, qué resonadores, qué canales, pero también siempre traigo esto de traer la pantalla de todo, ¿no? Lo que está sucediendo en el general, que en este sentido es que, que la tierra regula ese agua, que dentro de los 5 elementos, ya entramos luego del fuego, que es el máximo de yang, en esa contracción también, ¿no? O sea que comenzamos en el agua, que se expande en la madera, que llega al fuego, que se manifiesta la máxima expansión, y ya la tierra comienza a recoger nuevamente la energía yin, para pasar luego al metal y volver a iniciar su ciclo. Entonces, si vemos los 5 elementos, vemos cómo funciona también ese Tao que venimos hablando desde el comienzo, ¿no? El sentido. Entonces, todo es agua, esa agua se va transformando, modificando, todo es chi, todo es energía, todo es soplo de vida. Entonces, que se manifiesta justamente del Tao, de ese misterio. Ese sentido toma diferentes formas, y en este caso vamos a adentrarnos en el elemento de la tierra, que justamente tiene que ver con la forma, tiene que ver con la estructura, tiene que ver con nuestro centro, tiene que ver con todo ese tejido conjuntivo, con el cuerpo, con la formación, y a su vez simbólicamente, y bien lo podemos ver como cada uno lo quiera, ¿no? Pero la tierra es también literalmente nuestro hogar, ¿no? Entonces también es nuestro centro, pero a su vez nuestro cuerpo en este momento está siendo nuestro hogar, nuestro templo, nuestra casa, como vimos en el 7º encuentro con aquel ideograma del I Ching, del camino del amor, ¿no? Ese templo donde el espíritu de ese misterio reside, ¿no? Y se aloja por un determinado tiempo. Entonces, bueno, ese fuego se hace ceniza, y de esa ceniza es que nace la tierra, a nivel elemental, ¿no? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos entonces en este encuentro del reino mutante de la tierra. Para ello, les voy a compartir pantalla, como venimos haciendo en estos encuentros. Muy bien. Entonces,
en el 10º encuentro en el reino mutante de la Tierra, como ya les comentaba, esto lo vimos cuando vimos todos los reinos, pero vamos a hacer un repaso para esto, como siempre les repito, de ir integrando y que yo siento cuando uno lo ve en general, empieza a decir, esto, empieza a unir cositas en nuestro propio cuerpo. Eso es lo lindo también, no es que hay que ir más allá de nosotros, sino que lo podemos traer a nosotros. Entonces, ahí va, que vaya, siempre que es importante buscarle el sentido a estas cosas, ¿no? Que no sea información de memoria, sino que vaya teniendo sentido y a su vez cuando uno lo lleva a una consulta o a una charla con un amigo, con una amiga, desde un lugar humanista, por decirlo de alguna forma, uno puede ir observando determinadas cosas, como venimos viendo en los reinos, en la fisiología y en las fisiopatologías de cada reino, ¿no? Entonces, ahí tenemos, empezamos a entender ese funcionamiento integral que tiene el sistema energético, que tan misterioso es, ¿no? Porque dentro de que acá hay una información, sí que es un mundo enorme. Ayer, por ejemplo, leía en un libro con respecto a la materia y a la energía, ¿no? Como que un 1% sería, o un 0,01% sería materia y el resto sería eh, energía que proviene de ese movimiento de los electrones que en ese cruce constante generan lo que conocemos como materia, que es lo que hoy estamos experimentando en este plano. Pero vemos que hay casi una totalidad de creación eh, en un plano energético, ¿no? Entonces, ya es bien interesante cómo la ciencia, con la física cuántica, nos empieza a hablar de las mismas cosas que nos hablan los orientales hace miles de años, porque, bueno, estamos observando y contemplando un mismo universo. Entonces, vamos a llegar una y otra vez a los mismos lugares de diferentes formas, ¿no? Entonces, pero es lindo que se abran posibilidades para que todos entremos en esta conciencia, sea por la ciencia, sea por la meditación, sea por las tradiciones antiguas, sea por las nuevas medicinas, sea por la intuición, por un recuerdo del alma, por donde sea, pero que recuperemos el sentido de nuestro ser sobre la Tierra, ¿no? Y a nivel estelar, sin duda, que es lo que nos va a dar la ubicación, que hoy vamos a hablar sobre la referencia también. Vamos a hablar del centro y de la referencia. Entonces, cualidades del reino mutante de la Tierra. En su orientación es el centro, como venimos viendo, el agua tiene que ver con el norte, la primavera tiene que ver con el este, el fuego tiene que ver con el sur, y en este sentido, la Tierra va a ocupar el lugar de centro. Ahora vamos a ampliar un poquito esta idea de centro. En su color se manifiesta en el amarillo, ¿no? Es el color del grano, de la tierra, del trigo, de todos los cereales, ¿no? Como ese color que representa a la tierra en su manifestación. En su energía celeste es la humedad. Esa energía, hablamos de la energía celeste, cuando hablamos de eso, hablamos de esa energía que abarca, que está en el aire, por decirlo de alguna forma, así como el frío, como el calor, el viento. Bueno, en este caso, en el reino de la tierra, tiene que ver con la humedad. Entonces, cuando ya esto, el frío, el calor, el viento y la humedad son literalmente aspectos que se manifiestan en nuestro organismo también, ¿no? Entonces, son formas de diagnóstico también, formas también de saber por dónde abordar determinados casos. Entonces la humedad tiene que ver con la tierra. Bueno, la estación es la estación del estío, se le llama. Esto es
el estío es la interestación, es 10 días antes, 10 días después de hacer un cambio de estación. Por ejemplo, vamos a pasar de la primavera al verano. Bueno, en ese tiempo intermedio hay un paso por el estío, que es el tiempo justamente de la Tierra. Y esto, si lo traemos a la posición del centro de la Tierra, entonces cuando una estación va a pasar de una en otra, hay algo que se recoge nuevamente en el centro para ir en otra nueva dirección, ¿no? Este es el proceso que hace la energía. Esto en el nivel del pulso del cuerpo humano, por ejemplo, se puede observar cuando estamos en una interestación, como el pulso se vuelve, es un pulso más de tierra, que tiene que ver justamente con la humedad, ¿no? Resuena, como les vengo diciendo, con el sabor dulce, con el sabor insípido, que en realidad se le atribuye el dulce, pero también lo que se dice es que tiene que ver con el insípido, con el sabor, por ejemplo, de la avena. Ese sabor, que si uno lo empieza como a masticar, tiene que ver con el dulce, pero a su vez va siendo como, casi insípido el sabor, ¿no? Pero bueno, todo lo que es dulce va a generar humedad en el cuerpo, y entonces tiene que ver también con este reino, ¿no? Entonces el dulce, el sabor predominante, ¿no? Dulce, el salado, son como los dos sabores más predominantes en la mayoría de los países, ¿no? Se manifiesta en el órgano, bueno, del vaso páncreas, o sea, se le atribuye al órgano, que el órgano es la energía yin del Tao, del órgano y la entraña, ¿no? Esa energía que atesora, que recoge, mencionando así con el riñón, con el hígado, con el corazón. Bueno, en este caso, el reino de la tierra tiene que ver con el vaso páncreas, que el páncreas se le asocia con un mismo sistema al reino de la tierra, y ambos se los atribuye como el órgano yin del reino de la tierra, ¿no? Y la entraña es el estómago. La entraña, hablábamos de esa parte yang del sistema, de este Tao que tiende a la vacuidad, que siempre va hacia ese vacío, que tiende al movimiento, ¿no? Que lo habíamos visto con el intestino delgado, que lo hemos visto con la vejiga, ¿no? Esos espacios donde es de paso. Y sin embargo los órganos, como ven acá en el vaso, también tienen esa cualidad de generar, pero sobre todo de recoger esa esencia orgánica, ¿no? Donde está como nuestra vitalidad esencial, que ya vimos que se aloja luego en el riñón, ¿no? Que es nuestra esencia, nuestro almacén esencial. Y en la estructura se manifiesta en el tejido conjuntivo, ¿no? Como hablamos también de los huesos, de los músculos, en este caso va a ser el tejido conjuntivo, que justamente, ¿no? Como la humedad, como el estío, como el centro, como varias cosas, va a ser lo que va a unir todo nuestro organismo, ¿no? El tejido conjuntivo. Justamente su nombre lo indica, ¿no? Y en los sentidos va a ser el gusto, o sea, la degustación, todo esto va a tener que ver justamente con el reino de la tierra, ya que, bueno, tiene que ver con la digestión, tiene que ver con la alimentación, con el estómago, con el vaso, con la nutrición. Entonces ya sabemos que ese gusto va a activar, bueno, ya el proceso digestivo, ¿no? Entonces ahí está el gusto en los sentidos. Que también eso nos da pistas, así como hablamos del agua, que tiene el sentido de la audición, la madera, el sentido de la visión, ¿no? El olfato en el fuego, en la tierra va a estar el gusto. Y ya en el metal, que va a ser el próximo encuentro, va a tener que ver con el sentido del tacto. Entonces ahí tenemos los 5 sentidos asociados a los 5 elementos. Muy bien. Y el psiquismo, o sea, la conjunción de todas esas esencias que producen estos órganos como laboratorios alquímicos que son, ¿no? O sea, la cantidad de
de cosas que uno observa cuando se pone a estudiar cada órgano, qué hace cada entraña, los compuestos, cómo se relacionan a nivel de sistema nervioso, a nivel endocrino, como esa química y esa electricidad del cuerpo y a su vez los órganos, son, eh, es increíble, ¿no? Como la tecnología que es un cuerpo humano, ¿no? Es muy maravilloso de estudiar, la verdad. Y en ese sentido, justamente, va a generar un gen que hablábamos, ese psiquismo, ¿no? Primario. Y bueno, en este caso, la tierra tiene que ver con la cautela y tiene que ver con la reflexión del instante. La cautela en el sentido de que justamente es la reflexión. Es la reflexión porque es el centro, está en contacto con todo, entonces tiene un sistema donde puede estar observando y contemplando. Pero ¿qué sucede? Esta reflexión, si nosotros venimos, vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, en el ciclo Chen de los psiquismos. Nosotros estamos en el agua, ¿no? Y el agua tiene que ver con la responsabilidad, con la identidad, entonces, bueno, me reconozco como un ser que tengo determinada responsabilidad, que viene de mi virtud, entonces la encauzo en una decisión que tiene que ver con la madera, esa decisión es flexible, como hablamos, porque la vida es cambiante, entonces uno tiene que tener permeable ese yen, esa estructura de personalidad, para poder tomar una decisión, pero que esa decisión se vaya también flexibilizando al cotidiano del día a día, para que haya justamente esa alegría del fuego, esa bondad, para que haya ese espacio para disfrutar y para gozar de lo que está sucediendo. Y a su vez, en ese sentido que viene como causado en una decisión, en un movimiento hacia el fuego, llega a la tierra, que la tierra tiene la cualidad de cautela, de reflexión. O sea, ese movimiento toma un instante para dar espacio, una pausa, el centro tiene que ver con las pausas, entonces, y continúo, ¿no? Es como el asalto de la imaginación, ¿no? Como cuando uno viene con un movimiento y de repente frena a observar lo que está haciendo, y en ese frenar aparece esa creatividad, esa imaginación, y continúa ese movimiento. ¿Qué sucede? ¿Por qué se dice reflexión del instante? Porque si en esa reflexión nosotros frenamos, me quedo, me observo, y pasa un día, y pasa dos, y le sigo dando vuelta a la idea, ya esa reflexión se vuelve justamente una desarmonía en el ser, porque está generando mucha humedad, ¿no? A nivel mental y a nivel físico, porque esto trae que el ser después manifieste también una estructura un poco más obesa, ¿no? Como ese movimiento más lento, y los huesos, la humedad en el cuerpo, todo eso tiene también su llegada a lo físico, ¿no? Entonces, esa desarmonía genera obsesión, ¿no? Esa es la patología del reino de la tierra a nivel psíquico, lo obsesivo, el pensamiento que está ahí dando vueltas y dando vueltas, la acción que no se termina de concretar, el movimiento que no se hace, ¿no? Entonces todo eso va generando humedad a nivel mental, a nivel físico, que tiene que ver con una palabra que se asemeja a eso, que es la obsesión. Es esto, no puedo soltarlo, ¿no? Entonces, que siempre, como hemos visto, tiene una cuota de miedo, tiene una cuota de como condimentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero entonces eso, practicar siempre y es interesante esto a nivel de individuo, practicarlo, llevarlo a la práctica, como por ejemplo, estoy intentando resolver algo y me doy cuenta que estoy reflexivo sobre algo y me doy cuenta que hace 2 días que vengo reflexionando sobre algo. Bueno, entonces en ese momento es que hay un psiquismo que se está estancando allá en el cuerpo. Entonces ahí lo que toca es tomar una decisión. ¿Por qué una decisión? Porque la madera es quien regula al fuego, a la tierra, perdón. Entonces, como veíamos en el ciclo CO, entonces si nosotros tenemos una decisión, esa humedad se va a mover. Entonces, y bueno, muchas veces esa obsesión se genera porque tenemos un miedo a tomar esa decisión, justamente, ¿no? Entonces ustedes vean cómo ese Tao está en constante movimiento.
no puedo tomar una decisión, entonces me quedo reflexionando, pero a su vez hay un miedo de fondo que no me permite tomar la decisión, o sea, no alimenta esa madera para que justamente se mueva esa idea. Entonces muchas veces, o al principio, puede ser que si uno se nota como dándole vueltas a lo mismo, no importa. O sea, a veces hay que olvidarse de si está bien o está mal en el sentido, ¿no? Como entre comillas, para no darle tanta vuelta, ¿no? Entonces, muchas veces es, bueno, tomo la decisión y doy 3 pasos y tomo otra, y doy 5 y tomo otra, y ahí ya se empieza a traccionar esa rueda, ese movimiento continuo, y ya uno entra de vuelta en el movimiento y ya es más fácil tomar decisiones, porque muchas veces también las decisiones las trae la vida, ¿no? Como alguien que te trae una idea, consultar, ¿no? O sea, estoy con esta idea, algún amigo, alguna amiga que de confianza, y ese, ya hablarlo nos va a hacer mover. El tema con la obsesión es moverla, salir de ese lugar, ¿no? Como un estadio que se genera. Muy bien. Entonces, reflexión del instante. Se dice que es de 3 segundos. 1, 2 y 3. Si en ese tiempo no aparece lo que tenga que aparecer en ese salto de la imaginación, a continuar con otra cosa y ya caerá esa fichita que estamos buscando, ¿no? Así que muy bien, estas son las cualidades del reino, de la tierra, para darle un repaso nuevamente. Y ahora vamos a pasar al ideograma de tierra. Como hemos visto el ideograma de agua, el ideograma de agua, el ideograma de madera, el ideograma de fuego, y cómo todos tienen su sentido, ¿no? En este caso es ti, que es tierra, en chino, y el ideograma justamente es el que tenemos a la izquierda, que si ven también es un claro trazo en abajo que representa justamente esa amplitud de la Tierra, ¿no? Esos 3 trazos que están ahí en el ideograma, y eso, trayendo esa Tierra con la representación del ideograma, que se llama Ti, de Tierra. Muy bien, y al costado le traje otro ideograma, también como les vengo trayendo algunos ideogramas que nos abren un poco el concepto también. En este caso le traje el ideograma de Chong, que es centro. Y es bien interesante porque justamente uno tiene un centro siempre en base a una referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo mi centro siempre lo puedo dar, o puedo ser consciente de mi centro a partir de una referencia. Si yo no tengo una referencia, no puedo ubicar un centro. Si yo hago un círculo, la referencia es justamente la circunferencia, el centro está en el punto medio. Esto a nivel de un ser humano se traduce en dónde está mi centro, en dónde está mi referencia. Esa es la pregunta que se puede hacer. Por ejemplo, mi referencia puede ser mi trabajo, mi referencia pueden ser mis hijos, mi referencia puede ser un viaje, mi referencia puede ser la naturaleza, el cosmos, el universo, el Dao, el misterio, el espíritu, ¿no? Como que cada uno tiene una referencia. Y a partir de esa referencia, uno genera un centro. Entonces, esto es bien importante de trabajar también. Porque si nosotros tenemos el centro, por ejemplo, nuestra referencia es nuestra pareja, que eso puede ser algo natural, pero hay que estar atento a que esa pareja, que, que es algo, es un ser humano, y todos conocemos, todos hemos tenido a nuestra pareja, bueno, que la vida cambia, ¿no? Entonces, si esa referencia está fijada en esa persona, nuestro centro va a estar en referencia a esa persona. Pero claro, al ser tan cambiante, nuestro centro puede ser un centro inestable, por decirlo de alguna forma. Entonces, en este sentido, por eso es que en este curso venimos hablando de ese sentido del agua, ¿no? El sentido profundo de existir. Porque si uno se referencia
en este caso, en el misterio, en esa fuerza que nos crea, en ese sentido que está por detrás de todo, en la esencia de nuestro ser, en el espíritu, en la vida, y ya luego uno tiene familia, ya tiene un trabajo, ya tiene una pareja, ya tiene entre comillas, ¿no? Porque uno no tiene, pero se entiende en el compartir, ¿no? Hasta incluso eso. Si uno tiene esa referencia en ese misterio que lo crea, que lo anima, que lo entretiene, como venimos hablando, y lo practica, porque esto es, son palabras, ¿no? Entonces, si uno, bueno, a la manera que cada uno quiera, en la mañana se toma tiempo para agradecer esa vida antes de dormir, una reverencia ante ese misterio, una meditación, una escucha, una caminata. Es un estado de conciencia simplemente, porque la conciencia observa. Entonces, si uno observa eso como referencia, nos va a permitir un centro desde la creación. Entonces, nuestro centro va a tener que ver justamente con un lugar central, orgánico, natural y esencial, por decirlo de alguna forma. Y ya luego, uno desde esa referencia, desde ese centro, como les decía, esto del tener, que ya no es tener, sino que es compartir con otro ser, como una pareja, compartir con otro ser, siendo un hijo, compartir en un trabajo, eh, caminar, viajar, etcétera, ¿no? Entonces, pero uno tiene una referencia que puede generar un centro donde durante toda su vida el ser pueda mantenerse anclado justamente en la tierra, en eje con ese cielo, y a la escucha también, ¿no? De ese desarrollo de nuestra propia conciencia que tiene una latencia, ¿no? Eso es una realidad, uno es consciente de lo que es consciente, ¿no? yo a veces me pregunto, ¿qué es lo que me hace ser la conciencia que soy? ¿No? Eso se entrena, se cultiva, viene dado, de dónde proviene, ¿no? Entonces, algunas pistas, como estos ideogramas, que es el de centro, que en este caso se traza desde esta línea izquierda, esta línea izquierda que baja desde acá, ya luego este trazo es uno solo, que hace una curva que tiene que ver el primer trazo con esa energía que se revela, que se manifiesta, ¿no? De ese misterio. Esto tiene que ver con la estructura. Ya este trazo atraviesa ese centro, ¿no? Que es lo que veníamos hablando. Es un centro, pero que viene de otro lado. Y ya luego el último trazo cierra esa estructura, ¿no? Entonces, ahí tenemos el ideograma John, que es centro, y que trae justamente toda esta información, ¿no? Esta información de dónde está nuestra referencia, en dónde está nuestro centro. En dónde está nuestra referencia, en dónde está nuestro centro. Y esto es bien interesante porque la Tierra tiene que ser nuestro centro. Eso tiene que ver con un psiquismo, con órganos, con entrañas, y con un posicionamiento elemental en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, desde los ideogramas, desde los elementos, esta tradición nos rescata a nivel psíquico, podríamos decir, ¿no? Porque esto es todo un desarrollo de nuestro yen, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de hacer, que podemos modificar esa posición, ¿no? Esa posición de la Tierra en el universo y de nuestro cuerpo en el universo también, ¿no? Y nuestro cuerpo en la Tierra. Y la posición de nuestra mente en este cuerpo también, que es muy importante en ese sentido. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos y ahí seguimos. Entonces, vamos a ver el ideograma de vaso, que es pi. Vaso es pi en chino, en mandarín. Y bueno, justamente tenemos el ideograma que nuevamente aparece el ideograma de carne, como lo hemos visto, menos en el de corazón, pero en el resto de los órganos de entrañas siempre está esa estructura, ¿no? Esa estructura que tiene un ren y otro ren que está ahí trascendiendo esa estructura, ¿no? Que tiene esa estructura, pero también la posibilidad de esa evolución de esa estructura, ¿no?
Entonces la primera parte, como decíamos, significa carne, y ya la segunda es bajo, inferior, vulgar, yo y humilde, ¿no? Esto lo traen varios, ¿no? Como esto de la humildad en el sentido de la labor, ¿no? Es como esa labor silenciosa que hablábamos, ¿no? Que están ahí constantemente procesando, alquimizando, generando, etc. Entonces, en ese sentido, en este diagrama se ve bien esto que estábamos hablando recién. Y si ustedes ven, bueno, está el de tierra y a su derecha lo que sería la segunda parte, que hablábamos del inferior, vulgar, humilde. Y bueno, tiene el trazo celeste, la estructura formada, y tiene una cruz en el centro que justamente simboliza ese centro, ¿no? Que estábamos hablando. Pero si ven, ese centro hace un trazo y se mueve a otro centro. Y entonces esto tiene que ver con la idea que estábamos desarrollando de la referencia y el centro. Si ustedes ven, el vaso es centro, pero a su vez se mueve a otro centro, o sea, a su referencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces justamente el ideograma nos trae también este mismo concepto o esta misma idea. Y acá algo que me parece fascinante a mí de los ideogramas es que muchas veces, como uno puede ver, por ejemplo, un profesor de química, o un químico, o un físico, o un matemático, que todos lo somos, ¿no? Eso no hay duda, pero bueno, algunos con más datos que otros, y en ese sentido, esas personas eh, también desarrollan sus ecuaciones, ¿no? Ecuaciones sobre la materia, sobre la energía, sobre la gravedad, sobre los compuestos, sobre ¿no? Cómo se mezclan, etc. Bueno, el ideograma, en mi caso, yo siento que me permite también desarrollar ideas. Cuando yo estudio los ideogramas, me permiten desarrollar el concepto, por ejemplo, del vaso, ¿no? En este caso, o el del Tao, como hemos visto, de agua, o de chi, o de lo que sea. Entonces también, ¿no? Con el ideograma resume mucha información y a su vez la interpreta y a su vez la puede ir como montando sobre un camino, ¿no? Entonces, como las palabras en algún punto que utilizamos, porque uno va desarrollando un concepto, una idea, y va apoyando una palabra sobre otra y una idea sobre otra, y la va desarrollando y descubriendo que se va manifestando en esa redacción, pero el ideograma como que contiene esa información y uno puede, le ayuda a pensar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Le ayuda a tener esa sensación de revelación muchas veces, ¿no? Como, esa sensación de hay algo que uno descubre sobre los ideogramas. Entonces, están súper lindos como esto que hablábamos de la referencia del centro y cómo el ideograma de vaso nos trae eso, ¿no? Así que, bueno, simplemente abrirles eso también. Y bueno, y vamos a las funciones de vaso, ¿no? Vamos a hablar un poquito que tienen que ver claramente con la Tierra, ¿no? Entonces, el vaso es el distribuidor. El vaso se encarga de distribuir la energía en el organismo. El sistema del Tao, de lo que es la Tierra, hablamos que es el estómago, la entraña y lo que es el órgano, que es el vaso. Entonces, justamente, la energía del vaso va a tender a distribuir, porque justamente trae los nutrientes y los distribuye a todo el organismo. Por eso es el centro, que se va a encargar de distribuir. Y esto va a ser en el sentido de nutrientes, en el sentido de la distribución en el cuerpo físico, en la distribución de lo que es la sangre, de todo lo que sea distribución, movimiento, va a tener que ver justamente con el órgano del vaso, ¿no? Con la parte yin de la tierra. Entonces su energía asciende justamente llevando los nutrientes a todo el organismo. La energía del estómago, en su canal, desciende y la energía del vaso va a ascender. Así es el Tao, ¿no? El estómago desciende, porque desciende el alimento, lo procesa, lo lleva al intestino, y justamente
la energía del vaso va a traer esa energía de la tierra para alimentar a a todo el organismo. Es el centro, como decíamos, es el granero, en esto de que veníamos hablando del corazón como el emperador, el hígado en general, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, dentro de ese sistema, el vaso va a ser el granero del organismo, ¿no? Porque justamente va a ser el que va a distribuir toda esa energía. Entonces, es la residencia, se dice que es como es, bueno, es la residencia de los encuentros, porque por lo mismo que venimos hablando, ¿no? Por ser centro, por ser esa cruz que lo trae también ahí el ideograma. Es un lugar de disponibilidad hacia toda la nutrición del sistema, comentando de su ascenso y cómo lleva esa nutrición. Representa claramente el centro de cada individuo. Es el centro, se proyecta en la referencia individual y particular de cada ser. Esto es lo que veníamos desarrollando de justamente el centro con su referencia, y mantiene la estructura. Va a tener que ver justamente con la estructura física, con la estructura orgánica, con todo lo que hablábamos del tejido conjuntivo, ¿no? Como va a tener que ver bien con la materia en ese sentido, ¿no? De mantener la estructura. Es la reflexión, ya que tiene conciencia de todo, formando un eje con las decisiones. Bueno, esto es lo que hablábamos en la reflexión del instante, y cómo las decisiones mueven también esas reflexiones, y cómo ese hígado, vaso, vesícula, estómago forman claramente un eje, así como, ¿no? El corazón y el pulmón. Bueno, en este caso acá, ese hígado, con la vesícula y ese estómago que va a estar ahí con el vaso, ¿no? Que van a formar ese eje entre muchas cosas, pero de la digestión, ¿no? Ahí como mantenimiento, y a nivel psíquico también, ¿no? De la reflexión y las decisiones. Y pasamos al ideograma de estómago, que justamente es Wei, estómago Wei. Y bueno, ahí como dice en el texto, nuevamente encontramos el ideograma de carne, y ya el siguiente va a significar tierra cultivada, campo, que es de una comunidad. A su vez es el ideograma de boca y la cruz de cruz. Entonces vemos acá, ¿no? Vemos el de carne, y ya encima, justamente, tierra cultivada, campo, una comunidad, ese encuentro, ese centro de vuelta, ¿no? Y a su vez también es este ideograma que está por fuera, es el ideograma de boca, va a tener que ver claramente con la alimentación, y la cruz de cruce, ¿no? También ese cruce es el número 10 en esta tradición, en esta lengua. Tiene que ver con lo perfecto, el número 10, como decíamos. Entonces, bueno, ahí tenemos el estómago, que justamente, como decíamos, el vaso asciende y el canal de estómago va a descender, como ahora vamos a ver un videito para ver ambos canales cómo funcionan, pero esto se puede ver claramente porque muchas veces la energía del estómago se revierte. Entonces cuando tenemos justamente eh, esas sensaciones de reflujo o muchos eructos, o como, y bueno, justamente es ese estómago que su energía, en vez de descender y digerir y llevar ahí todo su proceso, tiene por diferentes situaciones, desde anímicas hasta físicas y orgánicas y funcionales, que justamente esa energía se revierte y genera esa sensación también de pesadez, de ahombamiento, de que los alimentos no se asientan bien, ¿no? Porque, como dice acá, continuando, es el campo donde todo se acepta, todo es posibilidad de alimentar el imperio, toda semilla es aceptada. Esto es bien importante. El estómago es es un órgano, es una entraña que justamente
está, como viene hablando, ¿no?, de todos estos órganos, la humildad, la reverencia, el trabajo, es una entraña que justamente acepta, recibe, da posibilidad, y acepta toda semilla, ¿no? Toda semilla en el sentido de todo alimento. No tiene, por ser centro, no discrimina, por decirlo. En cambio, nosotros somos seres anímicos, seres que tenemos morales, éticas, que tenemos formas de ser, como hemos visto, estructuras de personalidad. Entonces hay que tener cuidado muchas veces con la alimentación, claramente, pero hay muchas veces que lo que nosotros comemos no le damos el espacio de la pausa. Y esto es lo que está haciendo alterar este reino, simplemente con ese espacio. ¿Por qué le digo esto? El centro tiene que ver con, en la respiración, con las pausas, tiene que ver en el psiquismo con la reflexión, tiene que ver en las orientaciones con el centro, tiene que ver con el organismo, con el tejido conjuntivo, entonces son como muchas cosas que van al medio, que van como a ese posicionamiento. Entonces nosotros, por ejemplo, antes de alimentarnos, a la manera que cada uno quiera, cada uno encuentre, tomarnos esa pausa para respirar, para hacer ese espacio, para que justamente ese estómago, y no solo el estómago, sino que todo el organismo se disponga a la posición que ocupa ese estómago, porque va a ser quien reciba ese alimento, ¿no? Entonces, invitarlas a justamente a dar ese espacio antes de la alimentación y ver de qué manera actúa justamente esa digestión, ¿no? Si mejora, eh, porque muchas veces son esos pequeños hábitos del día a día que van mejorando todo nuestro sistema. Y esto es importante porque la digestión, si se hace bien, justamente se nutre el organismo de manera adecuada, se distribuye de manera adecuada, y ya comiendo menos, se distribuye más, pero eso, en la respiración, cuando uno inhala, tiene que ver con la fuerza del agua y la madera, que tiene que ver con el riñón y el hígado. En la exhalación tiene que ver con el corazón y los pulmones, que va a ser con el fuego y el metal. Y las pausas, o sea, de que inhalo y exhalo, esa pequeña pausa, vuelvo a hacer una pausa y vuelvo a inhalar. Esas pausas tienen que ver con el elemento de la tierra. Entonces todo lo está hablando de pausa, de pausar, de hacer un cambio, ¿no? De la humedad, de un cambio de una estación en otra, ¿no? Entonces es una pequeña pista que nos da ya el mismo sistema, que es bastante evidente, pero que muchas veces en eso de la continuidad no frenamos, ¿no? Entonces ahí es un detallecito que puede cambiar, la verdad, todo el sistema orgánico. Entonces, acepta y todo lo va a aceptar. Ya luego los seres elegirán, tomarán decisiones sobre qué comer y qué alimentarse, teniendo siempre y cuando la posibilidad de elegir, ¿no? Porque también estamos en un tiempo donde la humanidad, hay unas 1.000 millones de personas en el mundo que, que están pasando hambre, y hambre no de que hay un poco hambre, ¿no? Como no hay alimento. Y justamente no es que no haya alimento en el mundo, es una falta de distribución de ese alimento, o en otros casos de intervenciones para que no haya alimento, ¿no? Entonces, este reino es bien interesante de traerlo a nosotros en el cotidiano, pero también a nivel humanidad, uno ve que el centro de la humanidad tiene una referencia, fíjense ustedes, ¿no? La referencia de la humanidad, ¿en dónde está? En la economía, mayormente, ¿no? Y esa economía, ¿cómo es? Es, es profunda, es móvil, es una economía cambiante, es una economía que no se sabe qué va a suceder. Entonces eso va a generar justamente un centro inestable en cada individuo, y eso va a generar una sociedad y todo un sistema mundial
desde muchos lugares con intenciones de que así sea. Entonces, así como que haya lugares donde no haya comida, no haya comida a nivel físico, alimento ni agua. Entonces, eso va a hacer que las personas migren en busca de. Entonces, bueno, ahí tenemos la Tierra y su distribución. Y la Tierra, como ven, en ese sentido, es neutra, porque ella recibe y acoge, nos acoge a todos los seres, seamos de la manera que sea, ella sigue dando y sigue dando y sigue dando. En algún aspecto, nosotros los seres conscientes tenemos la posibilidad de mover para un lado u otro determinados poderes y etcétera, que hacen justamente la función de distribución. Y eso es algo como muy sencillo, de pausa, de reflexión, de dar, muy natural, pero pareciera que la humanidad no termina de agarrar su centro, porque justamente ha perdido un poco la referencia, ¿no? Entonces, como un poco pensando y sintiendo lo que uno escucha, lo que uno observa, lo que uno contempla, y bueno, también desde ese lugar también uno agradece, ¿no?, el alimento que llega cada día, teniendo la posibilidad de nutrirse, ¿no? Entonces me parece como una vibración importante a traer a nuestra conciencia, ¿no? Que somos seres que en este caso podemos elegir qué comer y podemos tener la conciencia eh, de lo que acontece como especie en el mundo, ¿no? Entonces, hay un poquito del reino de la tierra. Por otro lado, miren qué interesante, es el primer placer también, ¿no? Porque hablábamos del gusto, y el gusto y a su vez el alimento, ¿no? El bebé, su leche materna, que eso tiene que ver con un abrazo de la madre, que tiene que ver con un lugar caliente, y a su vez con un placer a nivel de gusto, de sensación, de nutrición. Entonces, es muy interesante también eso, ¿no? Eh, hoy se ve mucho también esa falta del disfrute, del placer, ¿no? Como de relajarse. Uno a veces en consulta tiene que estar como diciéndole a la persona, bueno, no, relájese, tranquila, póngase cómoda, deje que la cuide, que lo cuide, eh, déjese atender en este momento. Y uno ve que suelte el brazo que yo tengo, ¿no? Como ese placer de, bueno, acá voy, este es mi momento, ¿no? Merezco esa ayuda, ese placer, así como el placer del alimento, el placer sexual, el placer del juego, de, el placer de estar y existir, el placer de respirar, ¿no? De compartir, de reírse. Bueno, pero el primero tiene que ver con la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa asociación. Muy bien, entonces depende de la supervivencia, es un poco de lo que veníamos hablando, el disfrute del entorno, y su principal función, bueno, es digerir y transformar el alimento, y su energía desciende llevando el alimento, un poco lo que ya veníamos hablando del estómago, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a pasar. Entonces, ahora les quiero compartir dos videitos que vamos a ver, el canal de estómago y el canal de vaso, para que vean simplemente el recorrido, por dónde circula, dónde comienza. Si ustedes ven en los 20 senderos y sus valles, hablamos y hemos visto que los canales tienen su canal principal, su tendón muscular, su profundo, sus ramas secundarias, ya es una distribución enorme de movimiento. Pero hoy lo que vamos a ver es el canal por donde circulan los resonadores de vaso y de estómago, para, bueno, tener una referencia, porque luego les voy a mostrar para poder hacer un masaje sobre estos canales, ya que tiene que ver con el centro y va a trabajar sobre todo el organismo. Entonces, yo acá tengo este video y les voy a dar play y simplemente lo vamos a ver para ver cómo
Acá vamos a ver el canal de vaso. Entonces vamos a ir al 1 de vaso, ¿va? Que justamente comienza en el dedo gordo, va por la parte interna del pie, y ahí va ascendiendo. Es que por detrás hay otros canales, que está el de riñón, está el de hígado, color verde, y el de riñón. Son los 3 canales yin del cuerpo que ascienden. Desde el pie es el vaso, el riñón y el hígado. Y ya eso va a 3 kun de la línea media, siguiendo por el espacio del costado del cuerpo, hasta finalizar en Da Pao, que es justamente en el costado del cuerpo. Entonces ahí tenemos el canal de vaso. Muy bien. Entonces, ahora les quiero compartir el de estómago. Bien, y acá. Ahí. Entonces, y ahora vamos a ver el de estómago. Entonces veíamos cómo el de vaso justamente asciende, ¿no? Entonces, ahí vemos, comienza debajo del ojo, y vean cómo de ahí asciende, al lado de la mandíbula, hasta el 8 de estómago, tu-way, y ya de ahí sigue por la garganta, descendiendo, se abre en la clavícula, y va a ir por la línea de los pezones, justamente, y ya de ahí se cierra y va a ir a 2 kun de la línea media, o sea, 2 dedos pulgares, descendiendo. Y vean algo interesante de este canal, pausa, que es que hablamos que todos los canales yang del cuerpo circulan por la parte posterior, ¿no? Y todos los canales yin van por la parte anterior. El estómago es el único canal yang que va a circular por ambos lados, porque va a comenzar la cabeza, que es una parte yang, pero ya luego va por la parte anterior, o sea, una zona yin del cuerpo. Esto tiene que ver que justamente el estómago tiene que ver con que va a recoger el alimento yin. Entonces su sistema, su canal va a ir por esa zona, porque va a recoger esa energía, para luego sí en las piernas ya volver a una zona yang del cuerpo. Ven cómo desde el interior ya se abre y va descendiendo por el costado ahí de la rodilla, con su Shanli. Muy bien, entonces, y va a terminar en el dedo índice del pie, ¿no? Tenemos el estómago. Entonces vimos el canal de vaso que asciende desde el dedo pulgar, ¿no? Asciende, 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 hasta llegar al costadito tapado, que ya desde acá, desde debajo del ojo, comienza, ¿no? Tiene varios resonadores sobre la cara y va a descender por la línea de los pezones, a los puntos de la línea media, y ya se abre por las piernas hasta el dedo, diríamos, índice del pie, ¿no? El dedo que está al costadito del pulgar. Entonces, ahí tenemos los 2 canales que justamente cada punto que va marcando es un resonador, que tiene un nombre, que tiene una cualidad, se utiliza para diferentes cosas, pero bueno, como para comenzar a adentrarnos en los canales, ver el recorrido. Esta página me pareció muy buena porque tiene todos los canales así como sencillo, te los muestra, uno puede ubicarlos. Yo les pasé y esta página tiene todos los canales, así que pueden cada clase ir viendo también
los diferentes canales para, está bueno tener una imagen, ¿no? Así que, muy bien. Ir acá y vamos a volver. Y vamos a ir. Entonces, vamos a ir a compartir. Acá. Entonces ya vimos entonces los canales, y ahora vamos a pasar justamente a la fisiología y la fisiopatología, como venimos viendo de cada reino. Entonces acá vamos a ir al libro, ¿no? que les pasé donde están todos los reinos, donde está toda la fisiología, fisiopatología, que claramente pueden volver todas las veces que quieran. Entonces, bueno, esto es un poco lo que hablábamos, ya que el reino ocupa el centro y es el generador por eso de todas las actividades del sistema, es el eje central de las actividades del ser vivo. Entonces, bueno, genera un eje entre las influencias del cielo y la tierra, su principal integrador, se convierte en el principal integrador de estas influencias, las relaciones con el cielo las canaliza a merced de la respiración, ¿no? Y esto tiene que ver en su proyección energética con el Tai Ching, que nosotros estamos viendo que en el Tao de la Tierra está justamente el estómago y el vaso. Pero estos tienen sus canales unitarios, como les he mencionado, sin entrar mucho en ello, donde justamente los elementos se mezclan, y en este caso justamente el pulmón es el Tai Yin con el vaso, ¿no? El canal de vaso con el de pulmón forman un canal unitario que justamente tiene que ver con esto que habla de la relación con el cielo y la respiración. Y su relación con la tierra es canalizada por medio de la alimentación, que se proyecta en el Tao de la tierra, que va a ser justamente el vaso y el estómago. Muy bien. Entonces, sí. Tierra ocupa, bueno, el espacio físico. Las alteraciones del reino mutante de la Tierra alcanzan la totalidad de los órganos, así en la medida en que falla el papel distribuidor del vaso y el papel asimilador del estómago, la esencia de los 5 cereales no se absorbe y su quinta esencia, el sabor, no nutre a los demás órganos, por lo que se produce un debilitamiento general de todo el organismo. Porque justamente el sabor mismo ya va a nutrir, porque hablábamos de que los sabores activan los canales y cada sabor activa diferente canal. Y en este caso el gusto es de la tierra, entonces el gusto ya tiene el sentido de distribuidor. Muy bien. Entonces, cuando se altera este reino mutante, casi siempre lo hace en el sentido de estancamiento de la humedad, ¿no? Esto es lo que hablábamos de la obsesión, de la humedad, y este proceso de estancamiento de la humedad afecta claramente a todo el organismo, si bien conlleva un orden en la aparición de disturbios. En primer lugar, se daña el propio reino mutante, afectándose el vaso y el estómago, produciendo digestiones lentas, pesadez de cuerpo, indigestión o bombamiento abdominal, tendencia a la obesidad, articulaciones inflamadas pero no calientes, que mejoran justamente con el reposo y empeoran con el movimiento. Esto es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Esa humedad que justamente empieza a generar obesidad en el cuerpo, enlentecimiento en la digestión, en el pensamiento, y justamente, bueno, dolor, claramente, ¿no? El siguiente reino que se afecta es el hijo. Cuando esta humedad progresa en el estancamiento hay una deficiencia en la formación del metal, ¿no? La tierra genera el metal, entonces cuando hay una alteración de esta tierra, justamente se va a alterar el hijo porque va a quedar deficitario, bueno, con deficiencia, y, y justamente va a producir, por ejemplo, estreñimiento, porque tiene que ver con el intestino grueso, flemas, aumento de la mucosidad, expectoración, tos. Ya luego este estancamiento produce alteraciones en la distribución del agua, ya que como hablábamos, ¿no? la tierra regula el agua, ¿no? Entonces penetra en ella, produciéndose disminución de la cantidad de orina, edemas, dolor lumbar, frío, somnolencia,
O sea, alteraciones del agua, pero producida justamente por esa humedad antes que nada, ¿no? Cuando vimos el agua, veíamos que había una deficiencia en el agua, entonces producía cosas muy similares, ¿no? Tinnitus, alteraciones del oído, pero en este caso, justamente el origen está teniendo en el movimiento desetado de la tierra, ¿no? Por la humedad. Ya luego, posteriormente, la relación de lo que es la madera y la tierra se invierte, y entonces es la tierra la que usurpa la función de la madera, ¿no? Entonces es lo que hablábamos del centro, y ese eje de madera, cuando hablamos de la madera, que la madera a veces podía usurpar ese centro, pero es un centro que se mueve, bueno, en este caso también la tierra puede usurpar ese movimiento de la madera, esa función de movimiento, y bueno, calambres musculares, dolor hipocondrio, trastorno digestivo, boca amarga, como algo que puede ser un diagnóstico, ¿no? También en ese sentido. Y ya luego, cuando esta humedad ya, bueno, ya marcó, ya está desbordada en todo el ser, muta y se transforma en fuego, ¿no? La humedad, cuando está muy húmedo, esa humedad se vuelve hacia su madre, por decirlo de alguna forma, y se transforma en fuego, produciendo, por ejemplo, bueno, alteraciones de fuego, ¿no? Taquicardia, cara roja, temblores, insomnio, mareo, situaciones graves como ACV, por ejemplo, ¿no? Un accidente cerebrovascular, porque justamente esa humedad se transforma en fuego. Una forma de diagnóstico en esta medicina es la lengua, que cuando uno puede ver la lengua, cuando tiene mucha saburra, eso blanco que genera la lengua, y cuando hay humedad, que la lengua está totalmente cubierta justamente de esa capa blanca sobre la lengua, y eso es un indicador de humedad. Si así eso está más amarillo, ya está tendiendo a generar fuego, y bueno, ahí hay como varias lecturas de diagnóstico, pero bueno, una es la saburra en mucha cantidad en la lengua, que nos indica, bueno, justamente ese estancamiento en la humedad y en el organismo, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, algunas cositas ahí que ya la veníamos viendo, pero este ejercicio lo venimos haciendo siempre, ¿no? Bueno, se altera la tierra, ¿qué sucede? Se altera el agua, ¿qué sucede? Bueno, lo primero que se altera es el propio reino, eso es lo que en el agua, en la madera, en el fuego. Entonces, ya hay algunas cosas que son como, bueno, dolor lumbar, bueno, están los riñones, bueno, frío, bueno, el agua, ya vimos, madera, bueno, dolores musculares, bueno, la madera se alteró, el fuego, bueno, palpitaciones, bueno, fiebre, fuego, ¿no? El fuego, lo podemos asociar. Y ya luego la tierra, la humedad, ¿no? Va a ser un indicador. Entonces ahí el trabajo es ver dónde se inicia, ¿no? Se inicia en el agua, se inicia en la madera, se inicia en el fuego, en la tierra. Esa vez, bueno, veo que, bueno, esta persona hace 20 años que tuvo tal y cual cosa que me indica que fue la humedad lo que comenzó a desarrollar, pero claro, ya hoy hay una deficiencia en estreñimiento, como veíamos, también a nivel muscular, pero bueno, entonces siempre ver dónde se inicia es importante, ¿no? Y a su vez, ver el proceso, ¿no? Se altera el hijo, luego se altera a quien está regulando, ya se altera su propia madre, ¿no? Entonces como ver que el proceso va abarcando a los 5 reinos. Y como hemos visto, vamos a ver los resonadores Yu antiguos, para ver algunos resonadores también del canal de vaso y el canal de estómago, ¿no? Que cada clase estamos viendo 10 resonadores para que, bueno, de a poco también ir introduciendo en ir viendo que algunos se van repitiendo los tratamientos y ya los vamos asociando. Entonces en el canal de vaso, decíamos que, como veíamos recién, comienza en el dedo, ¿no? En el dedo gordo del pie, del lado interno, ¿no? En el ángulo unguial, ese huequito al lado de la uña, y va a ser un resonador madera, recuerden, todos los canales yin, el primer resonador
son los elementos, va a ser madera, fuego, tierra, metal y agua. Y en los canales yang va a comenzar por metal, agua, madera, fuego, tierra. Ese es el eje que tiene. Y va a ser siempre, en los resonadores que están en los dedos, en la parte unguial, va a ser resonador tin, pozo, ¿no? Que hablábamos. Entonces el primer resonador es el 1 de vaso, que va a ser Jin Bai, es el vacío latente, que es un resonador tin, madera, ¿no? Muy bien. El segundo es fuego, que es Yon, que es manantial, ¿no? Que es Datu, que es el gran encuentro, que se queda a un pum de distancia casi, que es justamente en la articulación, del dedo gordo del pie. El gran encuentro, el 2 de vaso. Después tenemos la tierra, Yu, arroyo, Tai Bai, que es el 3 de vaso, que es la claridad suprema, siguiendo esos resonadores como veíamos, en el videito están ahí sobre la parte interna. Ya tenemos justamente a Yang Q, que es el 5 de vaso, que es de liberación en la montaña, que queda en la parte anteroinferior del malleolo interno, ese huesito del tobillo que sale, en la parte anterior e inferior. Ahí queda el Yang Q, que es el metal, que es Qin, que es río, ¿no? Entonces tiene la cualidad de río, pero es un resonador metal dentro del reino de la tierra, y ya luego el resonador agua de este canal de vaso va a ser Ho, que es mar, que es Yin y Huang, que es fuente de la colina Yan, que es el 9 de vaso, que es un resonador agua dentro de la tierra. Entonces ahí tenemos estos 5 resonadores que los invito a que los busquen, que los toquen, que los encuentren ahí en el cuerpo. Entonces ahora vamos a ver justamente 5 resonadores del canal de estómago, que como decíamos arrancan en metal, que es Tin, que es pozo, y es Li Yu Dui, que es 45 de estómago, que es trasvase austero, que queda justamente en el dedito índice del pie, ¿no? Que es donde veíamos que finalizaba el canal de estómago, ¿no? Comenzaba en la cara, veíamos. Entonces, después tenemos el resonador agua, ion, manantial, Daitin, 44 de estómago, corte interior, ¿no? Y ya sigue madera, que es Yu, arroyo, Xianggu, 43 de estómago, que es el valle hundido, y el resonador fuego, Qin, que es río, Jie Si, que es el 41, comprender el torrente, y el resonador tierra, que es O, mar, que es Susan Lee, que es la divina indiferencia terrestre. Que ya hablábamos que los TIN quedan en los ángulos umbiales, los resonadores manantiales quedan en el espacio interdigital, ya a medio pie en las muñecas, o a los tobillos van a estar más los arroyos, los ríos tienden a estar a medio antebrazo, a media pierna, no siempre, hay algunos que están en el tobillo, pero como una referencia, y ya los mares están más cerca de lo que va a ser las rodillas o los codos, ¿no? Como en líneas generales, no todos están así, pero para que tengan una idea, la referencia de búsqueda es entre el pie y la rodilla y entre la mano y el codo. En ese espacio van a estar los resonadores U antiguos. Muy bien. Entonces, bueno, ahí tenemos otros resonadores. Pueden investigarlos si gustan. Entonces, vamos acá. Canal de vaso. Muy bien, entonces vimos los canales de vaso, de estómago, la fisiología, fisiopatología del reino de la tierra, que ya un poco veníamos hablando, ¿no? Cuando uno ya ve las cualidades de los órganos, ya puede ir viendo también esa fisiología y también que se puede alterar, ¿no? O sea, si hablamos del estómago, del vaso, podemos hablar de que, bueno, una alteración es el tema digestivo, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver algunos tratamientos. Este tratamiento es súper lindo porque vamos a trabajar justamente sobre
el ideograma que hablamos del Song, que es centro. Entonces lo que vamos a hacer es rescatar 3 resonadores, 2 son bilaterales, uno va por la línea media del cuerpo, con el RENMAI, y vamos a trabajar con masaje sobre estos resonadores, justamente para rescatar al ser en su centro. Todo lo que mencionamos, la referencia, dónde se ubica, desde el plano psíquico, anímico, para rescatar, ayudar, guiar a ese ser, a nosotros mismos, sin duda, para justamente ubicar ese posicionamiento de centro y ubicarnos en referencia con esa posición del elemento tierra, ¿no? Que si uno está en el centro, como hablamos que es el centro, va a poder distribuir, va a poder observar, contemplar, va a poder ser consciente de lo que corresponde para justamente dar esa respuesta, ¿no? Entonces esto lo vamos a rescatar en algunos resonados. Vamos a comenzar por el 12 de Renmai, que es este resonador que ya lo hemos visto, lo vimos en los yaos de la función, en los yaos de la forma, cuando hablamos del Sanjiao, el Ximbao. Es un resonador que se utiliza mucho, y justamente es un resonador Chong, que es, como veíamos, centro. Entonces vean qué importante empezar también a entender las palabras, para que sea más fácil de asimilar, ¿no? Entonces, Chong, que es centro, va a ser el 12 de Renmai, que queda desde la parte de la clavícula, perdón, desde la parte del esternón en el ombligo a la mitad. O puede ser 3 kun, o sea, 3 kun, esta distancia, 3 kun desde el ombligo hacia arriba, donde cae el dedito, en ese centro, ahí va a estar Song Wang, que justamente es un resonador de Renmai, que era este canal que circula por la línea media, que moviliza esa energía ancestral, que es justamente granero central, es un caldero, es un fogón, y es un resonador Mo de estómago. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando hablamos en el encuentro del agua, que hablamos del canal de vejiga sobre la espalda, recuerdan esos yu de la espalda, que no son los yu antiguos, sino que son los yu de la función, que hablamos que había yu yin, que era para el corazón, pei yu, que era para el pulmón, que para el hígado, transportar para ofrecer al hígado, transportar para ofrecer al corazón, al intestino y así. Esa energía yang que justamente transporta para armonizar esa función en el organismo. Bueno, eso es, si lo vemos, un aspecto yang, ¿no? Es transportar para ofrecer. En este caso, los resonadores Mo, que hay Mo también de los órganos, diferentes órganos, en este caso es Mo de estómago. ¿Qué quiere decir esto? El Mo es la raíz del órgano. Si el Chu es la energía Yang, el Mo es la energía Yin. O sea que va a la raíz del órgano, ¿no? Entonces, el otro es transportar para ofrecer. Y este del Mo es un resonador, o sea, es una cualidad de este resonador que va a la raíz del órgano, más a lo concreto, a esa energía yin, por decirlo de alguna forma, ¿no? Como trayendo ese Tao para que se entienda. Entonces, ¿qué pasa? Al ser un resonador Mo de estómago, justamente va a ser un resonador Mo de todas las entrañas, porque como es tierra, va a estar en contacto con el resto de todo el organismo. Entonces, al trabajar sobre Zhongguang, en este sentido de centro, vamos a estar trabajando sobre todas las entrañas del organismo. Y este resonador de Song va a representar el trazo que está señalado ahí, que desciende. Entonces, Song va a ser el trazo ese que desciende. Nosotros vamos a trabajar sobre ese resonador con un masaje pulsátil o apoyando el dedo y generando ese calor a través de la energía. Ya luego vamos a ir al 13 de hígado, que es Sangmen, que es puerta de la manifestación, que es resonador Mo de vaso. Entonces, como es Mo de vaso, es esa raíz de ese órgano, va a representar, por tanto, ser Mo de todos los órganos. Entonces, desde el Mo de estómago, Songwang y Changmen, que es el Mo de vaso, vamos a abarcar la totalidad del organismo a nivel
de que vamos a trabajar sobre el Mo de vaso, que va a distribuir sobre todos los órganos, y el Mo de estómago sobre todas las entrañas. Y a su vez Sangmen va a representar justamente el trazo que desciende y va a representar este trazo de la estructura, porque va a ser justamente, se va a posicionar, si ustedes ven, va a estar Songwan al centro. Sangmen queda, si ustedes siguen la línea de sus costillas, nosotros tenemos dos costillas flotantes, son dos costillas que se mueven, la onceava y la doceava. Entonces si siguen esa línea, van a ver que está toda la estructura de las costillas. Debajo de eso hay la primera costilla flotante, que se le llama, una costilla que ustedes las tocan y tiene como un movimiento, y delante de esa costilla flotante, de la onceava, va a estar Sangmen. Entonces vamos a hacer un masaje con ambos dedos en Sangmen. Justamente vamos a ir formando este ideograma del Song. Songwan va a representar esta línea, Sangmen ya va a dar el arco de esta estructura, y vamos a ir a Tianshu, que es el 25 de estómago, que nosotros veíamos que corría a 2 kun de la línea media, y justamente a la altura del ombligo, a 2 kun hacia afuera, o sea, del ombligo, 2 dedos gordos, que son 2 kun, va a estar Tianshu, que Tianshu va a ser justamente el mo de intestino grueso. Entonces vean, también en este sentido va a actuar sobre ese sentido de la digestión, del centro, y de esa cualidad de mo también sobre el intestino grueso. Pero Tianshu, Tian es ese ser estelar, ¿no? Entonces también este resonador nos va a dar esa posición de ser estelar, que era lo que hablábamos, ¿no? Ese lugar en la Tierra, pero también en referencia al cielo. Entonces, por eso se utiliza este resonador Tianshu como culminación celestial. Entonces, si ven, Songwan representa la línea que baja, Sangmen y Tianshu van a formar esa estructura de la boca, de lo que es la estructura del trazo central del Song. Entonces vamos a ir a Songwan, Sangmen y Tianshu, formando eso. Y la otra forma que tienen de actuar sobre este tratamiento de centro es trazar, ir a Songwan, pero a su vez trazar la línea, ir a Sangmen, pero trazar hasta Tianshu, cruzar y dibujar el ideograma sobre estos resonadores, que sean la referencia, pero pueden hacer el masaje, Songwan, Sangmen, Tianshu, y luego trazar el ideograma sobre la persona, sobre su zona central. Y esto también va a tener un abordaje terapéutico, porque ya hablamos que los ideogramas tienen símbolos, ¿no? Entonces son símbolos vivos, entonces van a actuar sobre el ser, o mismo invitar al paciente, o a nosotros mismos como pacientes, a dibujarlo, para también entrar en ese estado de centro. Muy bien. Es un tratamiento precioso para hacer, es un tratamiento que no tiene ninguna contraindicación, y siento que como estamos hoy, humanamente, son de esos tratamientos totalizadores, donde uno puede, sobre todo a veces en la primera consulta, ¿no? Que uno viene y bueno, y la persona que cuenta, que esto, que aquello, que lo otro, que y no sabe, bueno, voy a ir al centro del ser y voy a hacer este tratamiento una vez, voy a hacer otra vez, y otra vez, y voy a ver cómo ese ser se manifiesta, a ver si todo eso que me contó es su naturaleza, o eran estructuras de personalidad que estaban ocultando algo. Entonces también hay que ser paciente quien es terapeuta, ¿no? Entonces ahí, porque hay que ir siguiendo esa biología, a ver cómo continúa, ¿no? Muy bien. Así que tenemos el tratamiento del centro, que es Chong. Y ya luego, otro tratamiento que les quiero proponer, que es un tratamiento súper lindo de hacer también, que es justamente siguiendo el canal de estómago y de vaso. Esto que estuvimos viendo, por eso les quise traer este video, para que lo tengan y lo puedan ver una y otra vez. Y justamente vamos a comenzar
siguiendo el canal de estómago, que veíamos que baja hacia acá, que va hacia la cabeza, que sigue por el cuello, que se abre, va a la altura del pezón, se cierra a 2 pum de distancia, ella sigue por las piernas, la parte externa, hasta el dedo índice del pie. Y desde ahí va a ascender, o sea, ya culminamos ahí, y va a ascender por el dedo gordo, la parte interna, que es por donde recorre el canal de vaso, va a ascender, 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 va a ir a 3 cum de distancia, desde la línea media, y va a ascender y va a culminar en el espacio del costado, ¿no? Del cuerpo. Y ya luego comenzamos de vuelta. Entonces, para hacer este masaje y todos los masajes que trabajemos sobre los canales, lo que vamos a hacer es utilizar un movimiento con el dedo pulgar como si moviéramos la energía, ¿no? Uno va haciendo así, va como moviendo la energía. Entonces lo que vamos a hacer es mover la energía del canal. Entonces los voy a invitar, las voy a invitar a que puedan volver a ver el video, que busquen el canal, que lo estudien, que se lo vayan practicando en ustedes, para cuando venga una persona poder aplicarle este tratamiento de masaje, que se puede hacer unas 3 veces, como esto es completo, ¿no? O sea, bajamos por estómago, ascendemos por vaso, eso sería un masaje. Entonces podemos hacer 3 masajes, podemos hacer 6, podemos hacer 9, eso pueden verlo y manejarlo a su ritmo, pero poner un número como para que genere ahí un movimiento. Es un masaje súper lindo para hacer a las personas, simplemente lo único que hay que tener como presente es en las mujeres, cuando estamos en esta zona, no hay necesidad de pasar la mano, se puede hacer el movimiento energético para tener cuidado en esa zona, y ya luego continuamos en la parte del estómago. Es un masaje precioso de hacer. Se me viene un recuerdo cuando yo lo aprendí. Me acuerdo que una amiga estaba con un tema de piedras en la vesícula biliar y la tenían que operar dentro de un mes. Y yo le dije, bueno, tengo este masajito que siento que te puede hacer bien, porque justamente como es centro, va a mover todo y no es un tratamiento que tenga contraindicación tampoco. Entonces, bueno, si la operaban le iba a aliviar porque ella estaba con dolores, y si iba a mover la humedad en el cuerpo, iba a distribuir mejor. Y bueno, entonces yo sentía que le podía ayudar en su preparación para la operación. Y bueno, a ver, la cuestión es que hicimos 2 veces por semana el masaje, y ya la primera vez se le alivió el dolor, a la segunda estuvo mejor, y la cuestión que terminó eliminando las piedras y no la operaron. Y yo le hacía este masajito, no recuerdo bien si unas 6 veces, pero era eso, ese movimiento. Y claro, al trabajar sobre todo el estómago y todo el vaso, nosotros estamos trabajando sobre toda la distribución del cuerpo. Entonces, el cuerpo va a saber hacia dónde distribuir, ni hablar que la persona se relaja, descansa, se deja ayudar y todos los demás aconteceres que suceden, ¿no? Cuando uno está en una terapia. Pero se me vino el recuerdo y se lo cuento porque, para que vean que es algo súper sencillo, pero también que tiene su contundencia, ¿no? En ese movimiento. Así que favorece justamente las cualidades de este reino, al ser el reino que rescata el centro y que distribuye hacia todo el organismo. Este masaje favorece justamente a todo el ser, ¿no? Por ser centro. Muy bien. Entonces vamos a ver un módulo de regulación, también como venimos viendo, y que justamente lo primero que se altera es la tierra, el estómago y el vaso. Esto ya lo vimos, ¿no? Entonces es lo que estábamos viendo en la fisiopatología. Ya luego el siguiente es el metal, ¿no? Entonces el metal, el pulmón y el intestino grueso y todo lo que eso conlleva. Luego vamos al agua, que es el reino que controla la tierra, ¿no? Entonces lo que hablábamos ahí, que va justamente a introducirse dentro de ese reino, esa humedad, y va justamente a alterar el agua. Ya luego la madera, que le usurpa ese lugar, entonces el ser comienza en un estado de humedad importante ya. Y por último se vuelve hacia la madera y se transforma en fuego, ¿no? Esto es lo que hablábamos.
Entonces, para actuar, por ejemplo, vamos a usar unos resonadores que veíamos de los Yu antiguos. Esto es un tratamiento de regulación que ya está diseñado así, que primero se actúa sobre la madera en la tierra para dispersar la humedad. O sea, vamos a activar la madera, ¿no? Como para que veamos cómo se piensa. La madera, el resonador madera, en la tierra. O sea, que la madera regule, ¿no? En el ciclo CO, ¿recuerdan? Regula esa tierra, la mueve. Entonces vamos a ir al 1 de vaso, que es timbal, que era el que veíamos recién, que está en el ángulo unguial, resonador de madera. Justamente para dispersar esa humedad. O sea, dentro del vaso vamos a ir a la madera para que esa madera, dentro del reino de la tierra, mueva esa humedad. Aparte de los resonadores TING, esos que están en los extremos de los dedos, de los pies y las manos, son justamente resonadores de mutación de la energía, ¿no? Es donde cambia de yin a yang y de yang a yin. Entonces, actuamos después sobre el metal, ya que sigue dispersando a su madre, o sea, que cuando, ¿no? Que la Tierra vaya al metal, hay una dispersión de energía sobre su propia Tierra, ¿no? Entonces eso va a ayudar. Entonces ahí se va a Yang Q, de liberación de la montaña, que justamente está ahí en el espacio anterior del maliolo que decíamos, que es un resonador metal dentro de la Tierra, o sea, para que la Tierra, primero dispersamos, movemos, ¿no? Está todo muy estancado, y ya luego se hace ese movimiento para que la Tierra se mueva hacia su hijo, ¿no? Y no quede ahí en la Tierra. Esto lo vamos a hacer con ese masaje, como venimos haciendo. Esto sí, un masajito sería mejor. Jinbai, uno de vaso, y Yang Q, el resonador metal. Y para finalizar el tratamiento, para terminar de mover esa madera, esa humedad, para distribuirla, vamos a ir a Susan Lee, que es el 36 de estómago, que queda por debajo de la rodilla, a unos 3 kun también, a un kun hacia afuera de la tibia, y bueno, ese resonador tierra, dentro de la tierra, en el canal de estómago, que es el yang, justamente vamos a movilizar para que esa humedad se distribuya, para que esa tierra vuelva a recuperar su centro, ¿no? Entonces, resonador madera dentro del canal de vaso, Jinbai, y resonador metal dentro del canal de la tierra de vaso, ambos a su forma para dispersar esa humedad, y ya luego recuperando el centro, ese mar, esa resonador tierra sobre el estómago, para distribuir esa humedad y todo lo que conlleva. Así que un tratamiento sencillo también, y acá vimos 3. Entonces el tratamiento de Chong de centro, el tratamiento del masaje de canal de vaso y de estómago, y este módulo de regulación, que es, como les contaba, y como creo que todos pueden percibir, la humanidad está húmeda en ese sentido, ¿no? Entonces creo que tanto el de centro como el masaje pueden ser como esos tratamientos totalizadores, ¿no? Como, bueno, me voy a dedicar al servicio y a ofrecer esto para, para justamente favorecer, ¿no? Como, bueno, es en esto de que no tiene una contraindicación, ¿no? Porque uno va a ayudar a favorecer. Cuando las personas son adultas tienden más a estar en ese estancamiento de humedad. Por ejemplo, Susan Lee, este resonador, luego de los 40 años, ya es un resonador que se recomienda como preventivo, porque la persona tiende a ser más lenta, a tener esa humedad en el cuerpo, entonces favorece ese movimiento. Entonces, ese resonador ya es un resonador preventivo, muy bueno en ese sentido. Entonces, y ya el módulo de regulación lo haría más en un momento donde digan, bueno, particularmente esta persona necesita esto, ¿no? Así que, bueno, ahí les dejo 3 opciones distintas, y sin duda a seguir investigando y dejando que ese asalto de la imaginación también les recuerde lo que ya saben. Y para finalizar este encuentro, como estamos en
en el reino de la tierra, que tiene que ver con la distribución y que tiene que ver con todos estos ritmos. Les quiero traer algo que es muy interesante de esta tradición, esta medicina, que son los horarios de los canales. Los canales, dentro de que están todos funcionando, sí que tienen diferentes movimientos, la energía Wei, como vimos, aquella centinela está constantemente dando vuelta, la energía ancestral tiene otro ritmo. Bueno, a nivel como nutricio, por decirlo de alguna forma, Jung, lo que hablábamos, estos canales tienen determinada presencia, están más en movimientos, tienen más presencia, sí, esa es la definición, y más actividad, esa palabra. Entonces, cada canal, o sea, cada órgano y entraña va a tener un horario donde va a tener mayor actividad. Entonces, de la 1 a las 3 de la mañana va a estar la actividad del hígado más presente, de las 3 a las 5 el pulmón, de las 5 a las 7 el intestino grueso. Ustedes vean como hígado, ¿no?, en la madrugada, el pulmón y el intestino grueso, y justamente tiene que ver, vean, con los tiempos de alimentación y los tiempos de eliminación del cuerpo. El hígado justamente va a estar en esa alquimia de limpieza del organismo, que tiene que ver con la madrugada y que tiene que ver muchas veces con el descanso del ser. El pulmón, se recuerdo, del ser que hablábamos, está justamente entre las 3 y las 5, ya luego de 7 a 9 está el estómago, y de 9 a 11 el vaso. Entonces vean que es una hora como importante de nutrición del ser, ¿no? Esto que nos decían siempre o que nos dicen que el desayuno que es importante, hay mucha gente que no le gusta desayunar y que esto y que lo otro, pero si uno habitúa a nivel de canal, el canal de estómago, justamente que se va a alimentarse, que va a estar ahí como bajando ese alimento, en su mayor actividad es de 7 a 9 a.m., ¿no?, de la mañana. Entonces en ese tiempo, si uno se alimenta, y ya luego viene el vaso de 9 a 11, que va justamente a recoger todos sus nutrientes y distribuirlos, uno comienza el día ya con una nutrición adecuada para justamente movilizar lo que corresponda, ¿no? Entonces ya luego está el corazón de 11 a 1 de la tarde, el intestino delgado de 1 a 3 de la tarde, la vejiga de 3 a 5, el riñón de 5 a 7, Xinbao, maestro de corazón, de 7 a 9, y Sanxiao de 9 a 11, y de las 11, de las 23 a la 1, la vesícula, y ya comienza el hígado nuevamente. Entonces ustedes vean esto de no comer tan tarde también, todos estos aspectos que se escuchan en diferentes tradiciones, porque justamente el cuerpo ya después de determinada hora entra en un estado de limpieza, de recogimiento, entra en otros estadios donde ya no está tan activo el justamente digerir, nutrir, distribuir, sino que está más en eliminar, ¿no?, como en otros procesos. Entonces por eso se recomienda mucho esa alimentación matutina en relación a la actividad de los canales. Si ustedes ven la vesícula, que es acoplada del hígado, está de 11 a 1 y de 1 a 3, entonces ahí se presenta la madera. Ya luego está el pulmón y intestino grueso, representan el metal, en esa madrugada, en esa energía que justamente tiene que ver con la respiración, con lo alquímico, bueno, es un tiempo lindo esa madrugada también para la meditación. Ya luego entra la tierra, con el estómago y el vaso, ya luego va el corazón, con el intestino delgado, ¿no?, y el corazón, la vejiga, entra el agua, y los asistentes celestes para nuevamente volver al reino de la tierra. Entonces, ahí el dibujito, ¿no?, de los elementos y el centro con la tierra. Esto en las tradiciones antiguas también se representaba a la tierra en el centro y el agua, la madera, el fuego y el metal a los costados con sus orientaciones, que si lo vemos a nivel de orientación sería como la imagen correcta. Pero en la evolución del Tao, como venimos viendo, y el ser que se ha movido de su centro, esa tierra se dispone en otra posición y ya se forman estos 5 elementos como los conocemos hoy, que justamente el ser ha perdido su centro
pero muchas veces la evolución requiere de esos movimientos para volver a encauzarse, ¿no? Entonces, bueno, aparecerá un sexto elemento y volveremos a equilibrarnos. Bueno, ya ahí ese sentido del agua, ese misterio que venimos viendo, irá desvelando, pero bueno, primero volver a ese sentido del agua, volver a ese centro, recoger esa mente, esa emoción, ese cuerpo, recordar. Hay una dedicación de confianza, de fe hacia todas estas tradiciones que nos recuerdan eso que hemos olvidado como seres por determinadas cuestiones. Entonces, hoy se nos presenta esa posibilidad de volver a nuestro centro, está en nosotros esa decisión, esa reflexión, esa responsabilidad, esa alegría y esa virtud. Así que hasta acá, hasta acá llega esta agüita el día de hoy. Muy contento nuevamente de poder compartirles esto, que esto se materialice y se envíe y que lo disfruten. Y nos vemos en el próximo encuentro que vamos a ver el reino mutante del mental. Un beso enorme, muchísimas gracias.